buenas noches, mi nombre es Nicolás, soy estudiante del Politécnico Internacional cursando gastronomía y el día de hoy para la materia de cocina internacional voy a estar hablándoles de un tema en específico que desde un comienzo me llamó demasiado la atención y es hablar sobre el mar Mediterráneo. Y antes que nada, como un dato de mí, es que yo antes de tener la oportunidad de cursar gastronomía, la verdad no veía la necesidad ni me veía como tal investigando acerca de países o conociendo los distintos lugares, países que conforman el mundo como tal. Entonces nunca me llamó la atención eso hasta que entré a gastronomía. Y específicamente este tema, el conocer que hay un lugar que es básicamente el océano Mediterráneo, que aloja a varios países importantes de esta auge que es la gastronomía, pues me parece demasiado interesante y un tema muy chévere de hablar y de conocer. Entonces, nada, me pareció interesante conocer cómo el mar Mediterráneo hace ilusión a la evolución de las diferentes civilizaciones como tal que conocemos hoy en día. Y bueno, teniendo esto en cuenta, me gustaría darles a conocer un pequeño índice de lo que les voy a hablar el día de hoy, iniciando por contarles una pequeña historia de lo que viene siendo el mar Mediterráneo, como para que puedan hacerse una idea más o menos de lo que viene tratando de hacer. Obviamente no alejándome demasiado del tema gastronómico como para no hacer el tema demasiado largo, pero aún así siento que para mí es algo muy importante de conocer. Bueno, también voy a estar hablando sobre la historia como tal del Mediterráneo en el caso de la gastronomía, en el cual voy a estarles hablando de los ingredientes más comunes, de los platos más referentes, de las técnicas más utilizadas y como tal todo lo que tenga que ver con la gastronomía y estos países de los que les voy a hablar a continuación. Y por último, pero creo no menos importante, también les voy a estar hablando de un tema que me llamó la atención demasiado al momento de hacer esta investigación y es el tema de la dieta mediterránea, que algunos pueden decir que no tiene mucho que ver con el Mediterráneo como tal, pero que aún así hace mucha referencia en lo que se viene consumiendo en todos estos tiempos en en este territorio como tal. Así que bueno, para iniciar, como les dije anteriormente, voy a iniciar hablando de qué es el mar Mediterráneo. Entonces, nosotros desde el origen de la civilización, este mar ha tenido un importante rol en la historia de la humanidad, ya que su condición de mar interior, el cual está rodeado de tierra, que es lo que lo caracteriza precisamente, hace que se conecte hacia Europa y África, convirtiéndolo así en un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas. Esto mismo durante varios milenios y demasiado tiempo, en este espacio han circulado millones y millones de personas. Han pasado mercaderías e ideas, siendo allí donde se desarrollan importantes civilizaciones para la historia de la humanidad. Entre ellas podemos diferir la griega y la romana. Características que podemos tener en cuenta cuando hablamos del mar Mediterráneo es que este mar, al ser de escasa profundidad y muy poca corriente marina, este facilita el desarrollo para la navegación y la pesca, que aquí podemos estar hablando de que el mar Mediterráneo es tan conocido por sus mariscos, por sus pescados y su gran variedad de platos en base a estos. También que los asentamientos humanos en esta región se vieron favorecidos por las condiciones climáticas, que fueron cuatro estaciones. La primera, los veranos secos y calurosos, las primaveras,
los otoños lluviosos y los inviernos fríos. También contamos con las tierras, los cuales son productos de sus suelos y condiciones climáticas, en gran parte del espacio que rodea el mar Mediterráneo y sus islas. Se desarrolló la agricultura y la ganadería en estos tiempos, actividades esenciales para el desarrollo de estas culturas pequeñas y grandes. Y bueno, para hablarles más al respecto de, del origen de la historia mediterránea como tal, tenemos en cuenta de que la base de esta se estableció en la antigua Grecia, con el consumo de ingredientes emblemáticos de la cocina mediterránea, como el aceite de oliva, como alimentos a base de cereales, los vinos, los pescados, las carnes, los cuales sirvieron para aumentar la lista también de ingredientes y conocer más al respecto de lo que viene siendo el mar Mediterráneo. Y ahora sí, para entrar más a detalle de lo que es la historia de la cocina mediterránea, podemos influir que la cocina tiene bastantes características, las cuales se han visto influenciadas y afectadas de maneras directas, otras indirectas, a las culturas de los países del mundo. Dentro de estos marcos históricos, políticos, geográficos que han vivido las distintas naciones, también encontramos la presencia de múltiples civilizaciones, imperios y alianzas que han enriquecido las tradiciones y costumbres de todos los países. Con esto también tenemos una enorme variedad de platillos que abundan en la mayoría de los países del Mediterráneo, que tienen origen en sus diversidades geográficas, en sus culturas, en la nacionalidad y de siglos de cambios en la población. Las influencias han sido ricas y variadas, consistiendo en su mayoría en una mezcla de varias culturas que llegaron a existir durante cientos de años. Hoy en día aún se pueden encontrar reminiscencia de varias cocinas procedentes de aquellos tiempos y de aquellas civilizaciones antiguas eh, que se establecieron como tal en el Mediterráneo. Estos pueblos, imperios, fueron los autores de infinidad de platillos cuyas bases culinarias llegaron a formar una parte muy fundamental del día a día de las poblaciones. Para esto voy a hablar de diferentes épocas, iniciando desde la Edad Antigua, en el siglo II antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. En este caso les voy a empezar a hablar de los ingredientes como tal, iniciando con los vegetales que se ven en este siglo, iniciando por el trigo, la cebada, el salvado, la avena, las lentejas, el rábano, el poro, pepinillo, cebolla, y en el caso de las hierbas aromáticas ya se encontraban hierbas como el hinojo, la hierbabuena, la albahaca, el romero. En las frutas contábamos con el higo, la pera, la manzana, la nuez, el membrillo, la uva y el dátil. En esta se caracterizaba por tener también animales como los corderos, el cabrito, el cerdo, el pollo, el pavo, el cerdo, creo que ya lo dije, bueno, el pato, el ganso y sobre todo muchos pescados y demasiados mariscos. Bueno, también teníamos productos derivados como la leche, el queso de cabra, el queso de oveja, el aceite de oliva, la miel, el pan, el vino. El pan, el vino. Y para seguir hablando de siglos, vamos a pasar a la Edad Media, en el cual estábamos en el siglo V al siglo XV, donde contábamos con la comida del pueblo muy pobre, el cual era el salchichón, el poro, la cebolla, los pepinos, las setas, el pan, la comida de los nobles que se caracterizaba por ser abundante en carnes, sobre todo de caza o pesca. También se refería a las carnes suaves y jóvenes, como los corderos, los lechones, los gazapos y los cabritos. En esta se caracterizaba por las bebidas que estos tomaban, ya que se acostumbraban a beber bebidas como el vino,
como el aguamiel, como la cerveza, la leche. Y aquí un punto que fue interesante al investigar este tema es que ellos apreciaban demasiado la leche de burra. Y bueno, siguiendo con las frutas de esta Edad Media, los europeos no dejaban de lado la costumbre de consumir una abundante cantidad de frutas y hortalizas que se tenían generaciones atrás. Y con esto también se abre paso a las hierbas aromáticas, las cuales fueron esenciales para la gastronomía de aquella época, ya que se apreciaba la comida exageradamente aromática. Con esto podemos pasar a la Edad Moderna, la cual va del siglo XVI al siglo XVIII, la cual se caracterizaba por frutas como los balcánicos continuaron, ahora, los balcánicos continuaron con una ingesta a base de frutas dulces y jugosas, sobre todo como frutas como el higo, como la pera, la manzana y la uva. Estos contaban con vegetales que reafirmaron su costumbre de tener alimentación con una gran variedad de verduras, predominando entre estos las solanaceas, que no puedo decirlo muy bien, y los tubérculos. Contaban con animales también, pero que con la llegada del Islam se prohibieron el consumo de carnes rojas, de pescados y mariscos. Y en este tiempo solo podían comer carnes de ave, cordero, ternera y nada más. En el caso de las hierbas aromáticas, se disminuyó el uso exagerado de estas hierbas para darle un toque más delicado al sabor de los alimentos. Los productos derivados de esta época fueron los productos lácteos y el aceite de oliva, ya que tanto franceses como italianos se degustaban demasiado y apreciaban mucho los buenos quesos. En el caso de las bebidas, se popularizaban las bebidas alcohólicas de alta graduación, sobre todo los aguardientes de frutas, que podemos conocer aquí aguardientes como la ciruela, el albaricoque, la pera, el membrillo y la uva. Y bueno, ya por terminar y hablar de los siglos, vamos a hablar de la edad contemporánea, especialmente del siglo XIX a la actualidad. En esta, en comparación con generaciones pasadas, actualmente la dieta y nutrición del Mediterráneo cambia bastante, tanto como para definir la gastronomía de cada país, como la alimentación. Las características principales que consisten en un alto consumo de productos vegetales, de panes y cereales, de aceite de oliva como grasa principal, de vinagres y consumo regular de vino y otros alcoholes, obviamente en moderadas cantidades. Bueno, los tres elementos principales y centrales de esta gastronomía mediterránea son el oliva, el trigo y la uva. Estos han sido utilizados en las preparaciones de productos fundamentales de la alimentación del pueblo a lo largo de la historia. El aceite de oliva, el pan, la pasta y el vino son insumos que han traspasado fronteras y sobrevivido varias generaciones. Inclusive, la propia área geográfica se centra exclusivamente en la cocina mediterránea, que puede delimitarse de acuerdo con la extensión del árbol de olivo. Bueno, actualmente también la gastronomía se caracteriza por emplear una enorme diversidad de ingredientes que lo convierten en una de las regiones con mayor intensidad de especias y especialidades culinarias. Esta es una zona que abarca territorio tanto como en el mar como también en el continente. En esta se aprecia que las poblaciones transformen sus hábitos debido a los diferentes ingredientes de cada región. Por ejemplo, en las zonas costeras se tiene un abundante consumo de pescados, mientras que en las zonas de interior predominan las carnes y los vegetales procedentes de una agricultura sobre un clima templado. A su vez, también posee una mezcla de influencias procedentes de casi todos los países europeos y algunos de Medio Oriente. Teniendo en consideración el término gastronómico mediterráneo, y ya para abrirle paso también al tema que les dije anteriormente, de, de lo que viene siendo la dieta mediterránea. Esta
es un régimen alimenticio que se popularizó gracias a los aparentes beneficios del consumo de productos endémicos de esta zona. Productos como el aceite de oliva, como el trigo, como los granos, las frutas, las verduras y algunos mariscos. Son los ejemplos de ingredientes famosos utilizados en la mayoría de las preparaciones culinarias de estos países. Por su parte, la gastronomía mediterránea abarca la forma en la que estos y otros ingredientes más, incluida la carne, se tratan en la cocina general, ya sea saludable o no. Para terminar, se puede decir que la gastronomía del Mediterráneo es heterogénea y conocida por lo tanto como una cocina de regiones, ya que cada país, aunque tiene preparaciones culinarias relacionadas entre sí, todas son únicas a su manera. Se observa que cada una se ha fundamentado desde los periodos más antiguos y se han establecido diferentes existencias y existentes entre habitantes, entre sus propias costumbres y sus tradiciones. Y bueno, ya por terminar, les puedo hablar al respecto de los beneficios nutricionales de una dieta mediterránea, como para tenerlo en cuenta, en el cual se ha hablado en muchas ocasiones de que estos platos, al contener grasas de origen vegetal, fundamentales para mantener una dieta equilibrada y saludable, pues básicamente es bueno para el cuerpo. Y entre estos alimentos se encuentran el aceite de oliva, los pescados, los frutos secos, los cuales son esenciales para la salud cardiovascular y mejorar la salud, la función cognitiva como tal. Y asimismo los hidratos de carbono de los cereales son la clave para prevenir la diabetes, ya que estos regulan el nivel de glucosa en sangre. Y bueno, eso sería básicamente toda la información y la investigación que hice al respecto del mar Mediterráneo. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.